Bienvenidos al canal. Se acaban de anunciar un par de peleas, acaban de también caer un par de peleas y el día de hoy quiero hablar de todas esas noticias. Así es, vamos a traer los videos de noticias el día de hoy para hablar del anuncio de algunas peleas y también de la cancelación de otras peleas que sinceramente a mí me tienen súper triste. No le había podido hacer video esta semana porque he estado súper ocupado. De hecho, he tenido el canal un poquito dejado, si soy sincero, pero el día de hoy vamos a retomar todo eso y vamos a hablar de esas peleas. La primera pelea que quiero hablar, de la que se anunció, es Petr Yan versus Deiveson Figueiredo. También se anuncia otra pelea que yo parecía que ya no iba a anunciarse, ya parecía que esa pelea se había caído, que es Vicente Luque versus Nick Diaz. Una pelea que se había anunciado para el UFC Arabia Saudita hace un par de, creo que un mes o 2 meses o algo así. Bueno, se vuelve a hacer y también voy a hablar de la cancelación de quizá 2 de las peleas, en mi opinión, para mí, 2 de las peleas más esperadas en lo que queda del año. Ambas peleas son top 10 de las peleas, en mi opinión, más esperadas de todo el año. Así que el día de hoy quiero hablar de todo eso. Chicos, por favor, suscríbanse al canal antes de empezar. Somos 8,000, estamos cerca de los 9,000. Es una locura decirlo, estamos cerca de los 10,000 ya. Ayúdenme con eso. Y ahora sí vamos a empezar a hablar de las peleas. La primera que quiero empezar a hablar, y es la más reciente, esto es una noticia bastante reciente, la cancelación de otras 2 peleas es una noticia que ya tiene más o menos una semana, pero he querido hablar de esas peleas canceladas porque tengo muchas opiniones y de verdad que estoy súper destrozado. Pero en fin, Deiveson Figueiredo versus Petr Yan. Qué peleón, qué absoluto peleón. No sé si ustedes se acuerdan cuando ganó Petr Yan versus Song Yadong en el UFC 299, yo dije: denle a Deiveson Figueiredo ahora mismo en el video de las próximas peleas. Luego, pues por supuesto, luego de que O'Malley perdiera el título contra Merab Dvalishvili, a mí me gustaba un poquito más la pelea de Yan versus Sean O'Malley, la revancha que tenía muchísimo sentido, pero creo que ya con esta pelea de Yan versus Figueiredo, creo que tenemos un panorama súper claro de lo que va a ser esta división y voy a hablar de eso en un momento. Primero déjenme hablar de este matchup exquisito que tenemos ahí. Petr Yan, Deiveson Figueiredo. Es que todavía recuerdo, me parece que fue ayer cuando estos dos eran campeones de sus divisiones, por ahí en el 2020, creo que 2021, al principio de 2021, me parece más que fue en el 2020 cuando Figueiredo y Petr Yan eran campeones ambos. No hubo demasiadas conversaciones para Deiveson Figueiredo subir de división o Petr Yan bajar para que se enfrentaran, pero sí hubo una pequeña incógnita de que siempre hubo una pequeña incógnita de qué pasaría si estos dos estuvieran en un octágono juntos. Figueiredo siempre fue bastante pesado para la división de las 125 libras. Yan era un tipo que, a pesar de que no era pequeño en las 135, pues tampoco era demasiado grande. Así que era un matchup que podía ser 2 tipos súper completos, un grappler con muy buenas manos como lo es Deiveson Figueiredo, un campeón, gran campeón de su división, y Petr Yan también otro gran campeón que incluso venía de ganarle el título a alguien como José Aldo. Esto es un peleón, a pesar de que ninguno de los dos está en su prime, hay que decirlo, ambos se han más o menos resurgido. Sobre todo Figueiredo, ¿no?, que viene de ganar 3 peleas en esta división de peso. Me refiero a Rob Font, me refiero a Cody Garbrandt, también me refiero a Chito Vera. Y Petr Yan, por su lado, pues ganarle esa pelea en el UFC 299 a Song Yadong, pues lo vuelve a poner en la palestra. Digo, literalmente está de número 3, está rankeado por encima de alguien como Deiveson Figueiredo. Esta es la pelea del número 3 versus el número 5. Por cierto, va a ser el noviembre 23. Y al parecer va a ser en China. Ok, que creo que es lo más interesante de toda esta pelea, que no había mencionado por ahora, pero va a ser en Macao, China. Por primera vez la UFC va a hacer un evento en China, muy probablemente en esa cartelera. Creo que sí, seguramente en esa cartelera va a estar Yan Xiaonan, si no me equivoco, no he revisado, pero muy seguramente va a estar Yan Xiaonan ahí, que fue la retadora al título en la pelea principal del UFC 300. Pero esta pelea me agrada muchísimo, quiero que pase el tiempo lo más rápido para ver esta pelea, de las peleas que más quiero ver. De hecho, luego de que se hayan caído esas peleas que ya voy a hablar un poco más en adelante, esta me ha recuperado un poquito el amor a la UFC, me ha recuperado un poquito las ganas de ver UFC. Petr Yan, Deiveson Figueiredo, una de las peleas más candentes de la división. Y ahora vamos a hablar un poco de la división. ¿Ok? Creo que ya está todo claro. Creo que, digamos, el top 5 o más o menos el top 6 de esta división está totalmente hecho. O sea, no hay que hacer más matchmaking. Merab Dvalishvili como campeón seguramente va a estar defendiendo versus el número 2, que es Umar Nurmagomedov, que está solo un pasito por detrás del ex campeón, que es Sean O'Malley.
muy probablemente esa va a ser la pelea que la UFC quiere. De hecho, la promovieron justo después de que Merab Dvalishvili derrotara a Sean O'Malley por decisión unánime en ese UFC que acaba de pasar. Así que esa va a ser la pelea. La UFC necesita deshacerse de alguien como lo es pues Merab, que no tiene finalizaciones, y tener a alguien con un apellido tan importante para las MMA como lo es Umar Nurmagomedov, asociado con Khabib, hermano del campeón de Bellator de las 155 libras, invicto, joven, hace poco prospecto, ahora es una realidad. Así que la UFC quiere, por supuesto, que Umar gane a Merab. Esto no es una opinión rara. Aquí creo que es algo súper común. Creo que es algo básico lo que la UFC quiere intentar hacer. Otra pelea que por supuesto va a ser la que va a pasar sin lugar a dudas es el número 1 versus el número 4. Sean O'Malley versus Cory Sandhagen. ¿Saben a quién quiere más la UFC como campeón? Aparte de Umar Nurmagomedov, a Sean O'Malley. A Sean O'Malley, eso todos lo sabemos. Y no le van a dar la revancha al título inmediata porque no tendría sentido. La UFC no quiere que ver a Merab peleando o ganándole nuevamente a Sean O'Malley. Prefiere la UFC hacer una excelente pelea, muy entretenida, versus alguien como Cory Sandhagen. Es una pelea que a mí me llama mucho la atención. A mí me gustaba un poquitito más la de Piotr Jan, pero entiendo sumamente también la decisión de la UFC, y muy probablemente sea la que van a terminar haciendo Sean O'Malley versus Cory Sandhagen, porque es una pelea de strikers que se estuvo hablando muchísimo tiempo. Cory Sandhagen merecía la oportunidad por el título, pero luego pues le tocó enfrentarse a este perro que es Umar Nurmagomedov, que sí es un perro de pelea y todo lo demás, pero no al sentido de que es alguien que va a la guerra, que toma golpes y te da un mejor golpe, sino es alguien súper técnico, que utiliza muy bien su wrestling, que tiene muy buen striker, excelentes tips al cuerpo y sus patadas son excepcionales, pero no es alguien que, pues ya saben, sea alguien guerrero, no es por ejemplo un Dustin Poirier, pero igual le gana a Cory Sandhagen y le quita esa oportunidad para ir por el título, lo cual hace que la pelea soñada de muchos, Cory Sandhagen versus Sean O'Malley, se caiga. Dos tipos de los más altos de la división, con más alcance de la división, dos strikers. Por un lado, Cory Sandhagen es un poquito más redondo redondo en sus habilidades. Ahora se ha vuelto un poquito más de wrestler. De hecho, intentó varios takedowns, o un par de takedowns al menos en su pelea contra Umar Nurmagomedov. Digo, ir por un takedown contra un Nurmagomedov es una locura, pero Cory Sandhagen lo intentó. No lo consiguió, pero lo intentó. Aparte de eso, controló a Chito Vera fácilmente también con su wrestling. Así que sería una pelea interesante para O'Malley, muy interesante. Y ya sabemos, Piotr Jan versus Davison Figueiredo. Hay que ver qué pasa versus Cejudo y Marlon Vera. Muy probablemente el UFC vaya a terminar haciendo esa pelea o algo más. José Aldo tiene pelea, Rob Font no sé si tiene pelea, pero en fin, creo que queda bastante claro el panorama de las 135 libras. Ahora sí, empecemos a hablar de la próxima pelea. Recuerden, voy a hablar de dos peleas anunciadas y luego voy a hablar de la decepción de las dos peleas top 10 de las mejores peleas que se pueden, que yo quería ver a este año, a lo que queda del año, y se han caído esas dos peleas. En fin, próxima pelea que también se anunció es esta. Obviamente mi nivel de hype para esta pelea es muy, pero muy poco hype para esta pelea. A mí esta pelea no me interesa para nada, literalmente. Solo la traigo y quiero hablar de esta pelea simplemente porque es noticia y hay que hablar de ella con todo y todo. Es Vicente Luque versus Nick Diaz. Bueno, Vicente Luque en su última pelea literalmente se rindió versus Joaquín Buckley. Para mí que se retire literalmente luego de esa paliza que le metió Jeff Neal a Luque. Creo que nunca volvió a ser el mismo, pelea con miedo, y no sé si esa haya sido la razón por la que prácticamente se rindió versus Buckley, pero muy probablemente lo sea. Es un tipo de 33 años, no es muy viejo, pero obviamente, no sé, su última pelea me dejó una mala impresión. Del otro lado tenemos un Nick Diaz, que es otro de los que se rindió. O sea, esto es una pelea de dos peleadores que vienen de rendirse en su última pelea. Nick Diaz se rindió versus Lawler. O sea, literalmente eso fue cuando el 2022, 2021, para mí el tiempo no existe, porque para mí el tiempo pasa volando y o sea, ya estamos terminando el 2024, lo cual es una absoluta locura. Acabamos de empezar el año y ya lo estamos terminando. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero en fin, Nick Diaz se rindió contra Robbie Lawler. O sea, puso una rodilla en el suelo y dijo, ya no más, ya me rindo, brother, ya hasta aquí llegué. Fui muy bueno cuando era joven, lástima que me hayan suspendido, lo que sabe que ha pasado con él.
Ya cuando volvió, pues ya no está en su prime. Ya no es que no está en su prime, es que es un anciano, es un tipo que tú te encuentras por ahí en un bar, es un tipo que cualquiera persona sin entrenamiento podría tener algún chance de derrotar. Así que no es una pelea que me encante, a pesar de que Vicente Luque pues sí tiene una posición en el ranking que es de número 14. Ustedes se imaginan a Nick Diaz ganándole a Vicente Luque y literalmente rankeándose. O sea, son de las cosas que es el top 5 de las cosas que menos van a pasar en la historia de la UFC. Un Nick Diaz de ¿cuántos años ya? De 37, 38 años, 40 quizá. Ni siquiera sé cuántos años tiene el tipo. Parece 40 mínimo. Le vaya a ganar un Vicente Luque y vaya a tener una posición en el ranking. O sea, es algo loquísimo. No sé para qué está Nick Diaz regresando a la UFC. No sé por qué Vicente Luque toma la pelea. No sé por qué la UFC va a hacer esta pelea. Por cierto, va a ser en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Así que muy probablemente sea para un pay-per-view. Pienso yo, no sé. Es en diciembre 7. Y en fin, quería hablar un poco de esa pelea. Ahora sí vamos a pasar a hablar de dos peleas que se han caído, que han sido totalmente decepcionantes. Son peleas que me han dolido, de verdad, lo digo en serio, me han dolido de verdad que se hayan caído. Una de ellas es quizá la mejor, creo que esta más, esta la que voy a hablar, no, voy a dejar la que creo que es la pelea que más quería ver para el final del video. Vamos a hablar primero de una de las peleas que más quería ver, iba a ser en el UFC 308, esto fue un golpe directo al corazón para mí, y me refiero a Ciryl Gane versus Volkov. Esto es una pelea que yo quería ver, sinceramente. Era un rematch, por supuesto. Era un rematch que yo quería ver. Era una pelea en la que yo sentía que Volkov esta vez sí le podía ganar a Ciryl Gane. Otra cosa por la que iba a encantarme esta pelea es porque odio a Ciryl Gane, quiero que pierda. Luego de su actuación con Jon Jones, quiero que pierda todas sus peleas para que todo el mundo pruebe de que Ciryl Gane no es bueno en realidad y que Jon Jones pues simplemente dominó a alguien que no tiene nada de grappling. Por eso quiero ver a Ciryl Gane perder en todas sus peleas. Y porque Volkov es quizá mi peleador favorito de toda la división de pesos pesados. Así que me encantaría, o me hubiese encantado la verdad, ver a Volkov ganarle a Ciryl Gane y ganarse la próxima oportunidad por el título. Seguramente ya se la ha ganado ganando a Pavlovich, pero una victoria versus Ciryl Gane reforzaría más ese merecimiento, ¿no? Que ya lo merece, por supuesto, luego de ganarle a Pavlovich. Pero Alexander Volkov me parece que iba a tener una pelea, iba a ser un peleón. Como sabemos, Ciryl Gane logró ganarle a Volkov hace un par de años, también no recuerdo exactamente cuándo fue exactamente, pero estoy seguro que fue hace más de 3 años, cuando Volkov todavía no había dado ese salto que ya ahora sí, creo que en mi opinión ha dado, luego de ganarle a Rozenstruik, luego de ganarle a Tuivasa, que no es la mejor victoria, pero luego de hacerle lo que lo hizo a Pavlovich, creo que ahora sí podemos decir que Volkov está en una racha de victoria muy impresionante y que va por el título por primera vez. Creo que nunca ha ido por el título en la UFC y por primera vez podría ser que le dan la oportunidad por el título. Ciryl Gane versus Volkov era un choque de estilos bastante interesantes. Ambos peleadores, más que todo Ciryl Gane, súper liviano en sus pies. Quizás sea el tipo con los pies más livianos de toda la división de los pesos pesados. Muy buen traslado de lado a lado, movimiento lateral, buenos jabs y patadas, bastante poder. Volkov demostró en su última pelea que su jab es lo que le va a estar dando de comer y sus patadas bajas también. O sea, tiene unas patadas bajas brutales. El tipo tiene un Muay Thai brutal. El wrestling también les cae excelente, y una pelea contra Ciryl Gane que no tiene nada de grappling sería también muy importante para Volkov. Así que me sabe mal por Volkov, chicos. Yo quería ver a Volkov ganar para que sea el próximo y para ver una revancha con Aspinall también. O sea, es una locura que Tom Aspinall haya ganado a Volkov, a Pavlovich, a Curtis Blades, a Spivak, a Marcin Tybura, a Tai Tuivasa no la ha ganado, pero le ganaría fácil. Pero en fin, esa es la otra pelea de la que quería hablar. Ahora sí vamos a hablar de la pelea. Esa pelea se ha caído y me refiero a Aljamain Sterling versus Movsar Evloev. Qué tristeza total ver que esta pelea ya no es un hecho, ver que se haya caído la pelea, y todo fue porque Aljamain Sterling se lesionó en un entrenamiento. Es lo que... Primero quiero hablar de algo bastante corto aquí. ¿Cómo hay entrenamientos tan fuertes que tú puedes lesionar a un peleador estando literalmente a un mes o mes y medio de la pelea? ¿Cómo es que te puedes lesionar estando ahí? O sea, ¿cómo te puedes lesionar haciendo grappling?
Lo mismo le pasó a Jon Jones, lo mismo le ha pasado, creo que a Volkov también creo que le pasó algo parecido, porque Volkov fue el que decidió bajarse de la pelea por lesión. Pero el hecho de que Aljamain Sterling se haya bajado de la pelea contra Movsar Evloev va mucho más allá del choque de estilos que íbamos a ver. Creo que era una oportunidad para dos peleadores que son sumamente subestimados, que son peleadores que son pues motivo de burla para muchos de los fanáticos. Y a ver, yo lo entiendo, por ejemplo, Aljamain Sterling, yo lo entiendo que es motivo de burla, no es un tipo muy entretenido. Su resumen en la UFC está lleno de asteriscos y todo lo demás. Por otro lado, pues Movsar Evloev, a pesar de que ha ganado muy buenas peleas, a Dan Ige, de sus victorias más importantes, pues Dan Ige tiene victorias ante Diego López. Es un tipo que, al haberle ganado a Diego López, y Diego López al ser lo que es a día de hoy, pues las personas pues le agarran rabia, digámoslo así, a Movsar Evloev. Por supuesto también lo que habla, por supuesto el hecho de que no tenga finalizaciones en la UFC, muchas cosas hacen de que estos dos peleadores sean un poquito o mucho odiados por la fanaticada. Por mí no, ambos peleadores me caen súper bien, ojalá pudieran ganar ambos en esa pelea, si es que se daba, pudieran ganar ambos, pero no es así. Al parecer, Evloev, muchos ya sabrán esto porque es una noticia bastante vieja, pidió pelear con literalmente cualquier peleador del roster de la UFC, fuera o dentro del roster. La UFC no le encontró ningún rival, lastimosamente para nosotros, porque hubiese sido interesante ver a Evloev, ¿no? Al menos pelear en el main card. Así que no, ya no está. Y se sube la pelea de Dolidze versus Holland al main card, lo cual es una pelea que a mí no me interesa demasiado. Dolidze y Holland, por mí, quien gane, no me importa. Mucho más interesante Movsar Evloev versus Sterling. Yo sé que muchos están diciendo, oh, pero Instinto, ¿cómo te puede gustar una pelea tan mala de dos peleadores que son súper aburridos? Si ustedes creen que Movsar, a ver, Sterling no ha dado las mejores peleas últimamente, pero si ustedes creen que Movsar Evloev es aburrido, ustedes están locos de la cabeza. Sus últimas 3 peleas en la UFC han sido totales peleones. Que domine no quiere decir que sea aburrido. Es el hecho como Merab dicen que es aburrido porque está dominando a tus peleadores favoritos. Bilal también lo mismo. Yo sé que no es el estilo más interesante para ver, pero Evloev tiene muy buen boxeo. De hecho, le da un knockdown en el segundo asalto a Arnold Allen. Lo lastima bastante, le hace un corte, lo lleva al suelo, lo tumba con ground and pound. O sea, fue un peleón la última pelea de Evloev contra Allen. Con la de Diego López, otro peleón. Le pasó por encima a Diego López. Muchos dicen que Diego López sí que hizo una actuación excelente, y sí, la hizo. Para mí Diego López es mi peleador favorito de estas 145 libras. Pero hay que decirlo, Evloev, limpió el piso con Diego López la mayoría de la pelea. López conectó bien a Diego López en un par de ocasiones. Tuvo unas 2 o 3 sumisiones bastante cerca, pero nada demasiado cerca. O sea, nada loco para ganar la pelea, en mi opinión. Así que Evloev es un toro. No estoy diciendo que López sea malo, no. Yo estoy diciendo que Evloev es un monstruo. Es un tipo que podría ser campeón a día de hoy con las habilidades que tiene. Está Topuria también, que es otro invicto, pero Evloev tiene las habilidades correctas como para ser un campeón. Si Merab lo es, si Bilal Muhammad lo es, Evloev muy probablemente podría hacerlo tranquilamente. Así que sí, es un peleón que yo me quería ver. Era un choque de estilos de dos grapplers. Bueno, mínimo Sterling es un grappler bastante puro. A veces hace competencia de jiu-jitsu y se la pasa más peleando con la espalda en el canvas que otra cosa. Evloev es un poquito más de grappler, pero también le gusta bastante pelear de pie. Me parece su estilo es bastante parecido al de Khabib. Su striking, al menos su manera de acercarse a los peleadores, es bastante parecido al de Khabib Nurmagomedov, me refiero. Y es súper interesante. Es alguien bastante interesante de ver. Ya sé que ninguno de los dos son de los más activos. Esta pelea al parecer se va a hacer nuevamente. Sterling dijo que lo esperara hasta noviembre, y creo que a Evloev no le queda de otra que esperarlo a que sane Aljamain Sterling. Y en fin, hubo un poquito de beef con Diego López, hay que decirlo. Evloev le pidió a Diego López que saltara en corto aviso, cosa que Diego López por supuesto no tiene que hacer, y bien que lo dijo, no tengo que hacer nada de eso. Ya te he pasado en el ranking de las últimas veces. He peleado 5, luego de nuestra pelea, dicho por Diego López, he peleado y he ganado 5 veces, 3 finalizaciones, y tú solamente has ganado una y sigues sin finalizar a nadie en la UFC. Así que tiene sentido lo que dice López, que ya está en el top 3, y creo que le calla la boca bastante bien a Evloev. Ahora, Evloev te ganó, bro. O sea, corto aviso y lo que tú quieras, Evloev te ganó.
O sea que hay una pelea muy interesante. Me hubiese encantado que López hubiese saltado en corto aviso, pero a la vez pienso y digo, pues no hay por qué arriesgarse, por qué arriesgar tu posición de número 3 en la división contra alguien que ya te venció. No es necesario. Diego López se puede sentar y muy probablemente le puedan dar una oportunidad por el título así ahorita como está. Solo que está Volkanovski por ahí y quizá Volkanovski quiera tomar parte en su carrera y derrotar a alguien como Diego López. Quizá le interese a algo a Volkanovski, no sé a quién iría en esa pelea. Pero en fin, chicos, esto ha sido el video. Se hace con un video bastante corto y sé que son noticias que ya han pasado hace un par de días, pero no había tenido oportunidad de hacerle video. Voy a estar subiendo un video mañana también, así que espérenlo al canal. Y nada, como siempre, muchas gracias por ver y hasta la próxima.